Aquí la cosa es bastante diferente. Y recuerden, como lo dijo Hugo, no hace falta vencer al campeón. Y ataca de inmediato el Undertaker a un Edge que estaba desprevenido en la esquina aún. ¿Desprevenido o haciéndose el bobo para que se lo cuente? Estaba fuera del agarre de un Batista o un Undertaker. Porque yo te digo, aunque los tres se van a dar duro, creo que tanto Batista como el Undertaker tienen un golpe en especial de bono, de regalito especial reservado para Edge. Vamos una vez más con las reglas de este tipo de combate, Hugo. Triple amenaza. Significa que el primero que logre toque la espalda o rendición sobre cualquiera de los rivales ganará el combate. Se están disputando el derecho de hacer trizas a Edge aquí entre Batista y el Undertaker. Y entonces aprovecha Edge para escaparse. Y claro, aquí el que puede salir ganando es el hombre que no está recibiendo golpes, y en este caso es Edge. El Undertaker está castigando a Batista. Lo quiere mantener en el margen mientras le pone la mirada fija el Undertaker a Edge. Arremete Edge. La superestrella categoría R castiga con patada y golpes de derecha al Undertaker. Lo cruzan ahora, lo azotan, lo esperan. Se sale rápidamente del ring y ataca a Batista, el enterrador. Golpe de antebrazo en la nuca. Derechazo a la cara. Otro. Choque de trainers. Vuelve y toma, dice el señor Batista. El Undertaker rebotando de cara sobre el esquinero superior. Esto es Armageddon, lucha por el campeonato mundial pesado. Patada para el Undertaker, que estaba esperando para aplicar catapulta, pero falla ahora con la derecha. Batista con lazo, afuera el Undertaker. Y el Undertaker ataca fuera del ring con la garra de ultratumba Edge, y ahora recibe patada doble Edge. Pero es castigado afuera Batista. Y Batista lo que venía a hacer era castigar a Edge, no al Undertaker. De cara contra el peldaño superior de la escalera metálica, rebota Batista, cortesía del Undertaker. Y sacando provecho, partido Edge, que los dos se están peleando para ver quién lastima primero a Edge. Y están los dos autodestruyéndose, Batista y el Undertaker. Bueno, ya los globitos y la champaña, todo está preparado por parte de Vickie Guerrero. Ella preparó la champaña, de que la llegue a utilizar es otra cosa. Tremendo, super machetazo de pierna, marca de fábrica. Y el remate, como cae aparatosamente al piso el campeón del mundo Batista. Mal parado en este momento el animal Batista. Alejado del peligro momentáneamente Edge. Carga el Undertaker a Batista. Batista se baja del música. Así que el Undertaker de cara contra el poste. ¡Wow! Uy, pero mira qué vivo, qué oportunista. Edge ataca a Batista. Y le aplicó el mismo castigo que Batista le había aplicado al Undertaker. Lo metió contra el poste, lo ablanda, lo mete al ring y ahora a cubrirlo en el centro del cuadrilátero. 1, 2 y por poquito. Tienen la champaña, los globitos, la música y todo en el camerino de la gerente de SmackDown, doña Vickie Guerrero, listo para la celebración, pero primero hay que ganar el combate. Una especie de lanza para el Undertaker, lo castigan doblemente porque también se puede estrellar contra la barrera. Y Batista agarra en pleno vuelo cuando intentaba lanza Edge y lo manda duro contra la lona. 1, 2 y por poquito. Una variante de giro y contra lona callejera cuando venía con malas intenciones Edge. Ahí es donde el poder muscular viene muy bien. Batista frenó las intenciones de Edge, ahora lo castiga contra la esquina opuesta, lazo al cuello para él. Batista, el animal anda suelto en Armageddon. Y arremetiendo sobre la zona media de Edge. De hecho, la figura central en el póster de este evento es la de Batista. Miren cómo engancha a Edge Batista con un solo brazo. Y allá se equivoca. Lo evitaron y se comió el esquinero Batista, amigos. Cayó en la trampa de Edge. Cuidado, viene la lanza posiblemente. Edge acechando al animal. Viene. ¡Uy! ¡Qué bota! ¡Qué patada! Le tumbó la punta a la lanza. Lo carga y ¡toma! Contra lona de poder. 1, 2. El Undertaker interviene, saca a Batista del ring cuando ya estaba a punto de cubrir para la cuenta de 3 al rival y lo manda a comerse el metal de la escalera. Si el Undertaker entra al ring y le aplica la tumba rompecuellos o cualquier otra llave, yo creo que él puede coronarse el campeón mundial. Mientras tanto se están cargando de Batista. Y Edge tiene la oportunidad de recuperarse, pero no se olvida de él, el Undertaker. Cuchillo en la garganta para Edge. El super choque estelar de Armageddon. Triple amenaza por el campeonato del mundo. ¡Gózatelo! Patada a la cabeza de Edge. Tomándose su tiempo el enterrador. Mickey Henson es el árbitro.
en esta lucha importante. El Undertaker se impulsa. ¡Oh! Oye, Lo pasó al cuello de Batista para el Undertaker. Y lo tomó justo cuando iba a buscar elevación el Undertaker para la guillotina, machetazo de pierna sobre Edge. Y acaban de borrar del mapa al enterrador Batista, dueño y señor del combate. Atacando a un maltrecho Edge, lo conecta con la derecha. Observen cómo sale de la nada el lazo de Batista. ¡Toma! Uno venía con una intención y el otro acabar al Undertaker. Echa el ataque, lo cargan, rompe espina enorme. La que le aplicó Triple H a Jeff Hardy fue clásica. La de Batista es la del animal. Y cuando buscaba el animal, el bombazo, viene el golpe bajo. Aquí no hay descalificación, amigos. Recuerden, esto es triple amenaza. DDT. Y lo entierra a Batista. Mire cómo le tiembla la mano. 1, 2 y el Undertaker saca ahora al árbitro del ring. No hay descalificación. Ese es terreno prohibido. Se acaba de percatar Edge precisamente de que Él aplicó un foul a Batista. ¿Qué es lo que él espera? aquí nada es ilegal o prohibido. Ataca desesperadamente al enterrador y sabe que ahora le va a tocar sufrir. Con los huesos de la sopa, sus nudillos. ¿Cuántos golpes? Azotón contra la esquina, puede ser, remete el Undertaker, lazo al cuello para Edge. Está que se desploma Edge. Lo cargan ahora y lo meten de cara contra el esquinero superior. Viene. Se impulsa desde un costado, viene la bota. Duro, le dan a Edge y lo mandan a la lona. Lo van a cubrir, ya lo tienen. La cuenta 1, 2 y sobrevive. No sé ni cómo Edge. Cerca de coronarse campeón. Recuerden, Batista no tiene que ser derrotado para que cambie de manos el título mundial. Es las reglas de la triple amenaza. Y lo van a llevar a la escuelita clásica. Lo podrá hacer aquí en Pittsburgh. Gran equilibrio sobre la cuerda superior y viene el castigo sobre Edge. Brutal, Carlitos. Le puso la tapa al pomo. Me gustó, Carlitos. Acechando el Undertaker. Viene. Se trata de incorporar patada para el cortesía del enterrador. Y me parece que lo quiere montar en el ascensor de la muerte. Ya lo tiene bien arriba. Lo llevan al último piso. ¡La lanza de Batista! Desbarató al Undertaker. Oh, no. Y de paso creo que le salvó la vida a Edge. Pero estaba sobreextendida el área de las costillas descubiertas del Undertaker. Afuera Edge y cubren al Undertaker. ¡Cuidado! Tenazas el Undertaker. Pero cambia ahora la palanca de semipistola. Palanca al brazo. Desesperado Batista. Una llave de rendición. No esperaba este inmediato contraataque. Batista, el animal en problemas. Las tijeretas en forma de 4 a la cabeza mientras la palanca está siendo aplicada magistralmente. 2 castigos en 1. Me da la impresión de que se estaba desvaneciendo Batista. ¿Qué pasó aquí? Edge hizo sonar la campana. ¿Qué demonios? No, pero eso no puede ser. Eso es falso. Oh, el árbitro no se ha dado cuenta que fue. Está reclamando, dice que no es válido ese campanazo. Y para el Undertaker pensó que el árbitro había finalizado la contienda ya. Y ahora en problemas está el árbitro Mickey Henson. Él dice, yo no fui. Y viene la lanza de Edge. Sorprende el Undertaker, la cuenta 1, 2 y por poquito, no, impactan al árbitro. Se chocó durísimo con el coco de Edge. Situación confusa, pero todo es válido. ¡Qué lucha! No apta para cardíacos. Esperando una víctima hecha. Remete, lanza. Oye, tanto al Undertaker como Batista. 1, 2 y el animal. En el último segundo sobrevive. Ahora Edge con esa patraña que hizo le sacó partido porque el Undertaker tenía llave de rendición a Batista. Sacó de concentración totalmente al hombre muerto y ahora viene armado. Parece que quiere darnos un concierto. Y tiene a 2 participantes o víctimas para este concierto. Tanto el animal como el Undertaker pueden ser víctimas del ataque de Edge ahora. Todo es válido. No hay descalificación. Cuidado, peligro. Bota al metal y la silla golpea en la cara a Edge. ¡Oh, ¡Wow! Le sale el tiro por la culaterazo al cuello. Afuera Edge. 2 sillas en el ring. Cortesía del Undertaker y el remete Batista. Tremendo lazo. Casi le arranca la cabeza al Undertaker. Nada pudo hacer para protegerse el Undertaker. Le tumbó la cabeza. Busca Batista el ataque aéreo ahora. Peligro, Carlito. Inminente, pero gira el Undertaker y le movió el piso a Batista. La esquina caliente. Uppercut gancho en la mandíbula del campeón y está en problemas Batista. No puede hacer nada, está indefenso. Escalerita al cielo. Escala las cuerdas del Undertaker. ¿Podrá aplicar el Superplex? Ya lo lleva
A la número 3 lo tiene preparado. Son casi 600 libras. ¡Oh! ¡Superplex! Brutal, brutal, brutal. Un gran sacrificio del Undertaker, amigos. Un hombre que ha recibido duro castigo a través de los años en la espalda. ¡Lo cubre! 1, 2 y no. Todavía no. Por poquito. Edge estaba lejos. No pudo hacer nada. Si el Undertaker lograba ese segundo adicional, en este momento ya sería el campeón del mundo. Pero qué fuerza, qué valor el de Batista. Se negó a morir en la raya. Ahora Edge no está noqueado. Recuerden, sigue siendo un factor en este combate y es muy oportunista. El Undertaker otra vez tratando de llevar a la escuela clásica a Batista. Viene el ataque. ¡Oh! Lo cargan al Undertaker. ¡Toma! No llegó a la clase. El maestro fue sacudido como un rompeespino dorsal gigantesco. Y giratorio también, Hugo. Batista en control. Viene Edge. Lanza para él. Le dio su propia medicina. Patada para Undertaker. Oh. Súper preparado. Vemos a Batista. Remete el Undertaker y lleva violentamente de espaldas contra el rincón al campeón. ¡Qué buena! ¡Buena! ¡Buena la lucha! ¡Buena la batalla! ¡Buena la acción! Azotan a Batista. Catapultan al centro del ring para él. Y son pocas veces donde sacan volando en catapulta al campeón del mundo. Ataca el Undertaker. La garra de ultratumba. Amigos, la acción al rojo vivo. Anunciando la victoria el Undertaker. ¡Oh no, Carlitos! Edge. Acechando. Logrará- Buscando altura. ¿Logrará penetrar Edge? Se lanza. Uy, lo toma por el cuello el Undertaker. Lo tiene ya. Lo eleva. ¡Toma! ¡Garra de ultratumba! ¡Garra de ultratumba! Patada de Batista. Al Undertaker en la zona media lo está preparando ya para el bombazo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando afuera? Amigos, esto es triple amenaza, donde todo es válido. No entiendo por qué hay dos más afuera, Hugo. O estoy equivocado, yo no sé qué estoy viendo. ¿Qué tuviste, Carlos? Me pareció ver dos allá afuera. Azotón contra la esquina para Batista. El Undertaker al ataque, carga a Batista. Y lo manda a comerse el esquinero superior. Prepara el resto del ataque, mire. Lazo de Batista para el Undertaker. ¡Le robó el ataque, Batista! 1, 2 y por poquito. Esto es WWE Armageddon. Carlito La Voz Cabrera, Hugo Sabinovich y modestia aparte, nadie lo hace mejor en español. Y Batista parece decirnos ahora se acabó todo. Voy a finiquitar esto. Carga al Undertaker. Lo tiene. Escapa al peligro. El Undertaker contraataca. Preparando aquí. ¡Cuidado! ¡Sí! Una de las llaves más peligrosas. La tumba rompe cuello. Pero entra Edge con una silla. Corre el Undertaker, 1, 2 y la cuenta no llega a 3. Silletazo en la espalda del Undertaker. No hay descalificación. Y ahora en la cabeza otro golpe Ay, más mamá. brutalmente aplicado. Cubre de Batista. Edge, 1, 2 y amigos. 3 y hay un nuevo campeón. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay tanta gente aquí? Ahora estoy entendiendo, Carlos. Yo creí que mis ojos me estaban jugando. Y esos 12 con la truza, con el mismo estilo, los mismos colores y la letra N de Edge. ¿Qué pasó aquí? Ahora es que comienzo a comprender. Situación extraña en el desenlace de la triple amenaza. Yo no creo que Undertaker y Batista se pueden imaginar lo que tú y yo hemos tenido la oportunidad de ver que sucedió abajo del ring. Amigos, no sé ni qué pensar, porque si tú has dicho que todo es Mira esto. válido aquí, todo es válido, entonces no pueden disculpar. Claro, es válido. Yo no quito lo que sea válido, pero es justo que un hombre se apodere del título máximo, el campeonato mundial, haciendo otro truco así. Espérate, uno. ¿Qué es esto? Y son idénticos. No me digas. Eran 1, 2, 3. Carlos, eran ¿Qué 1, 2, demonios? 3. Yo sí decía, pero ¿por qué hay tanta gente afuera del ring? Y yo pensé que estaba viendo mal, Hugo. No, yo ni sabía lo que estaba sucediendo. Yo creí que mis ojos me estaban engañando. ¿Será que doña Vicky Guerrero y Edge, al igual que planificaron la primera estrategia, cuando él vino como camarógrafo, habían planificado esto para esta noche? Definitivamente jamás soñé que Edge fuera capaz de hacer semejante trampa más grande que ese edificio. El combate terminó, pero tú puedes seguir viendo todas tus luchas clásicas favoritas, además de todos los contenidos originales de WWE. Suscríbete a WWE Network en cualquier momento, paga en moneda local y ten todo el catálogo de WWE al alcance de tu mano.